impactado también los decesos o los fallecimientos de muchos colegas con quienes en alguna oportunidad de la vida en los medios de comunicación nos cruzamos. Y esta noticia del fallecimiento, de la muerte de Javier Ayala, pues obviamente está cargada de un poquito más de eso que entristece muchísimo a las personas con quienes se comparte. Entonces, sí, yo tengo la imagen de Javier muy presente en la memoria, en mi mente, desde que yo llegué a Todelar por allá en 1977, si no estoy mal, y el director de noticias era Jorge Enrique Pulido, y al poquito tiempo pues ya estaba Javier Ayala trabajando con él. Él era el timonel de la información económica, porque su prestigio como periodista económico que había cultivado en diarios como El Siglo y posteriormente en El Tiempo, pues lo estaba trasladando en ese momento a la radio. Yo tuve la posibilidad de ser su locutor de un noticiero económico que se transmitía en Todelar a las 10 de la noche. Y lo redactaba, lo dirigía Javier Ayala y lo redactaba Juan Darío Lara. Y en esa época, pues él me ha pedido que, como una cuestión extra a mi trabajo con Todelar, le colaborara en la lectura de ese noticiero que se grababa como a las 8 de la noche. Juan Darío Lara me daba a mí el material y yo iba a la sala de grabación que manejaba Gutierritos, Alberto Gutiérrez, que en paz descanse, que me contaron hace un poco tiempo que había fallecido también. Y entonces ahí hacía las voces y luego Gutierritos montaba la información económica con la supervisión de Javier y de Juan Darío. Entonces ahí quedó como y ellos me pagaban a mí mensualmente, y ahí quedó como una relación muy buena, porque Javier ante todo cumplía los los preceptos, no, con el precepto de Kapuscinski, ¿no? Y de muchos otros pensadores y escritores que han dicho que para ser un buen periodista ante todo hay que ser una buena persona, un buen ciudadano, y él era una excelente persona, un señorazo, mejor dicho, como se dice normalmente. Y cuando él pasa a Caracol, ellos se van, Javier y Juan Darío salen de Caracol, en la época en que salió Pastor Londoño y Oscar se fue para Super, también se fue Peláez, también se fue Pedro Moche. Él se va para Caracol a ser parte del recién creado programa 6AM 9AM y de todo lo que vino con eso. Entonces, estando allá, digamos que después de unos 6 meses, él me recomienda ante Yanis. Entonces le dice que en Todelar había un muchacho que se llamaba Fernando Calderón, que pues podía servir de locutor en reemplazo en ese momento de Eduardo Aponte, que había partido para Nueva York. Y entonces, pues prácticamente ahí se origina la llamada que hace Yanis para que haga parte del Caracol. Y claro, pues es un recuerdo muy grato, pero gratísimo, porque pues soy de aquellas personas que, desprovisto de cualquier otra de esos vicios humanos, pues me señaló a mí me ayudó en la entrada mía a Caracol, y luego pues posteriormente en la carrera que yo hice como locutor en esa compañía. Ahí fuimos también pues buenos amigos, porque compartimos la cabina en 6AM, 9AM. En ese momento se producía 6AM en una cabina muy pequeña, una mesa muy pequeña en la 19, y la mayoría de quienes trabajábamos en la cabina pues nos hacíamos afuera en un corredor. Entonces ahí compartíamos con Peláez, Carlos Leposimos,
el doctor Paneso, en fin, todos los que en ese momento no estaban al aire, pues nos hacíamos, rotábamos las sillas, ¿no? Por lo pequeño que era de la cabina en ese momento. Y entonces pues hicimos una buena amistad ahí en ese corredor, la verdad. Y en Caracol en general, y claro, bien después los almuerzos, las comidas y la acción social, o la dinámica social de cualquier grupo humano, como ese tan bonito que había ahí en Caracol. Y entonces nos hicimos buenos amigos, muy buenos amigos. Y claro, yo supe hace un mes que estaba grave, y lo primero que pensé es que Javier se iba a morir, la verdad. Dije, uy, ya uno llega a una clínica y lo entuban, como quieran, no se presagian buenos vientos. Entonces, pero surgió una esperanza en como unos 8 días, que alguien dijo en Facebook, Jaime Horta, creo, Rubén Castañeda, que fue productor de Caracol, dijo que se encontraba recuperándose y que ya iba a pasar a la casa, pero lastimosamente ayer pues conocimos que no fue así, y que se murió, o murió mejor. Entonces, pues eso me entristeció todo el día, y mire que yo todo el día, después de que supe la noticia, pues me dieron ganas de llorar aquí en la casa. No, Yo tremendo. todo el día me sentí mal, muy mal de estado de ánimo. Y bueno, en fin, eso nos ha entristecido a todos, la verdad. Nos ha arrugado el alma y nos ha puesto a pensar que este bicho pues ha atacado y ha matado a muchos compañeros nuestros, excelentes personas, porque ante todo Javier era eso, una excelente persona. Era un gran periodista económico, como lo tituló mi amiga anoche, el decano del periodismo económico en Colombia, y para mí sí, evidentemente, era un hombre que sabía mucho del tema, sobre todo que lo sabía comunicar, porque la economía pues es difícil si la quieren hacer difícil, pero es fácil si la quieren hacer fácil. Y ocurre que Javier la hizo fácil. Y una persona que hace fácil las cosas que aparentemente pueden ser difíciles, pues es una persona adelantada a través de, o con su inteligencia y con su sentido común. Carlitos. Es Fernando Calderón España, que nos acompaña en esta mañana del CIA, Sistema Informativo de las Américas, Sistema Informativo Auténtica. José Luis Ramírez Morales, otro gran periodista y hombre que compartió precisamente y hace parte de nuestra mesa de trabajo, nos describía el dolor y el sentimiento, y es similar a lo que expresa Fernando Calderón España a esta hora en los micrófonos del CIA, mi querido José Luis Ramírez. Luz Mari, nosotros atentos, escuchando estas voces Sí, y escuchando precisamente a estos hombres que estuvieron muy cerca a uno de las grandes maestros del periodismo en Colombia, como es Javier Ayala. José Luis, le escucha Fernando Calderón España. muchísimas gracias, un saludo fraternal y un gran abrazo en la distancia a Fernando, gran periodista, gran escritor, gran hombre de letras y sobre todo un periodista también muy agudo, un hombre que también nos da mucha enseñanza. Comparto perfectamente. Yo, Fernando Calderón, yo estuve ayer toda la tarde sin saber qué hacer. Tenía cosas que hacer, iba a escribir la columna para el periódico El Tiempo, eh, y no pude. Tengo la idea, el tema, pero me fue imposible y yo rara vez lloro. Pero no, pues no lo pude contener, le cuento esa intimidad. Yo conozco, queridos oyentes del Sistema Informativo Auténtica, a Javier Ayala en unas circunstancias muy particulares, que es siempre que estuve en la universidad se me volvió un héroe, armé un ídolo. Me gustaba cómo se peinaba, cómo ponía la gomina, cómo se vestía, como la corbata, como el traje que usaba, los zapatos que se ponía, y la forma como hablaba. Bueno, era mi ídolo. Y en medio de eso, un día yendo en el transporte público hacia la Universidad de La Sabana, se me ocurre, porque ya venía muchos días con esa idea, bajarme en Caracol, en la 19 con octava. Ahí me bajé a las 5:30 de la mañana y esperé a ver si lo podía conectar y evidentemente faltaban 5 o 6 minutos para las 6 de la mañana. Se bajó de un Mazda 323
ahí, una mañana fría, gris, ahí en esa calle de la 19 con octava, en ese maravilloso edificio, llamo yo, escuchando a Fernando Calderón. Era pequeño, seguramente, pues seguramente no, lo conocí, tenía un ascensor y era difícil el acceso, era pequeñito, y la entrada a mano derecha del celador, y bueno, ahí esperé a Javier y le di mi nombre y le dije, yo quiero trabajar con usted, deme la oportunidad. Me dijo, ¿en qué semestre está? Le dije, en séptimo. Dijo, esos son 9, véngase, voy de afán, véngase cuando estén para las prácticas y me comprometo a conectarlo. Le doy mi palabra. Y se entró. No me fui, me quedé esperando, dije, no, pero yo vine, pero no, quedé como con el corazón saltando, y lo esperé hasta que salió a las 9:30, 9:36 y 35. Recuerdo que salía ahí de la instalación de ese zaguán pequeño, Yamid Amad, Antonio Pardo García, un señor castellanos que ya recuerdo que se llama Alfonso, y Javier Ayala. Venían hablando, iban a desayunar. Entonces yo le dije, don Javier, me dijo, ¿y usted qué hacía aquí? No le dije que volviera después, que cuando tenga la opción, yo le di a mi palabra, cuando tenga la opción, con una sonrisa, una media sonrisa que él tenía, venga que yo le doy las prácticas. No, pues yo quiero hacer ahora, yo quiero comenzar. Entonces ya me dio la cosa allí, le dijo Javier, ¿cómo le parece? Ya mí, está desde las 5:30 de la mañana aquí esperando que quiere ser periodista. ¿Qué hacemos? Entonces Yamil le dijo, pues lo mínimo que puede hacer es invitarlo a desayunar. Le dijo Yamil, y siguieron ahí, cagados de la risa, como diría uno, y siguieron hablando con castellanos. Y dijo Javier, venga, ven a desayuna. ¿Puede? Le dije, sí, señor. Y en un momento, Fernando, queridos oyentes, Carlitos Hernández, me estaba sentado con los más grandes, con los que yo escuchaba todas las mañanas. Nunca pensé cogerlos a todos reunidos y estar desayunando con ellos. Muy asustado y tal. Ahí comenzó. Y cuando termina el desayuno ahí en la plaza, ahí bajando de Caracol, ahí a 2 pasos del edificio, ahí hay una plaza, creo que todavía existe, una placita, y allí desayunamos. Ahí se tomaron chocolate, carne, huevos, tal. Ahí desayunamos. Macarena, si no esa mañana. Señor. La plaza de la Macarena, si no estoy mal, pero que le decíamos el Mosco. Sí, ahí pegadita al edificio, Fernando, ahí pegadita al edificio de Caracol de las 19:9. Bueno, pero yo no, ahí lo que yo pidiera, y Javier pagó mi desayuno, y es cuando terminamos eso, yo no cabía de la emoción, no, la sorpresa era fatal. Y llegó el carro por él, el mismo Mazdita verde, creo que era verde, 323, eso sí lo recuerdo, y ahí nos fuimos con Javier atrás y su conductora manejando, y llegamos a la 35 del Parque Nacional, al Noticiero Nacional, y de entrada me presentó como la persona que estaba ahí coordinando que la llamada, que lo que se les ofreciera, que yo ya sabía que estaba obligado y que mi función era atender al señor Jaime Viana, atender a Marga de Ojalvo, a Marta Ten, había otro joven muy interesante que estudiaba muy bien, estaba Martínez, que, el periodista Martínez, estaba el perro Galvis, estaba Carmelo Castilla, que eso era famosísimo, Carmelo Castilla. Bueno, no sé si estaba Hugo Sierra. Bueno, eso era más o menos el equipo del momento cuando yo llegué, y ahí comencé a hacerle la llamada y dije, Chino, traiga tal cosa, mijo, no sé qué, la niña venga para acá, oiga, que llame a la policía, llame a bomberos, esté pendiente de bomberos. Bueno, esa fue mi función, después llevar cassettes en moto, con el mensajero de la moto, entonces lleve los cassettes en revisión, devuélvase, traiga, mire a ver las microondas que llegan de Pereira, Cali, vaya, recogen un cassette 3/4, Fernando, usted que conoció esa época. Antier habíamos sacado como 60 cassettes de mi casa y los boté, los mandé para donde Doña Juana, para el relleno de Doña Juana, porque ¿qué hago con todos esos cassettes de 3/4? Aquí como unos 60, de recuerdos, de notas, de historias, de cosas que se hacían en esa época. Bueno, no me quiero extender tanto. Entonces, esa fue mi impresión, y allí empecé a trabajar con Javier
Ayala, Fernando, queridos oyentes del CIA, Carlitos y compañeros de la mesa de trabajo. Oiga, con el respeto que me merece profesor José Luis y Fernando, oiga, ¿qué dice uno cuando un hombre como José Luis dice, no, saqué y boté estos cassettes? Por Dios, ¿usted qué hizo, don José Luis Ramírez Morales? Botar la historia, don Fernando. Sí, así es, hombre, pero eso nos pasó creo que a todos. En un momento de la vida nos pensó que pensamos que eso era como un estorbo, y entonces botamos muchos casetes, sí, de 3/4, incluso de los otros, de los pequeñitos de audio. Hombre, José Luis, pues me alegra mucho escucharle esa anécdota, porque evidentemente ese cuadro que usted está dibujando con sus palabras, se presentaba todas las mañanas a las 9 de la mañana cuando salían los que hacían 6 AM, 9 AM, que era Yamir, Alfonso Castellanos, que vive en Santa Marta hoy en día, Antonio Pardo García, faltó Julio Nieto Bernal, y a ellos lo acompañaban precisamente Juan Darío Lara y Jorge Rincón, que eran como los... El cabezón. El cabezón, sí. Eran los Jorge Rincón también ya creo que murió. Y sí, todos salían al pasaje ese que creo que llaman la Macarena, que une la 19 con 20 enseguida de Caracol. Y enseguida de ese famoso bar que había más pegado a Caracol, había un barcito en donde era la concentración de los periodistas de Caracol para hacer vida social. Era el centro, digamos, de concentración. Entonces, sí, esa anécdota muy chévere, y pues evidentemente en ese momento estaba en auge el noticiero nacional. También recuerdo a Hernán Estupiñán, que hizo sus primeros pinos en la televisión a través precisamente del noticiero nacional, dirigido por Gabriel Ortiz y Javier Ayala. Hace poquito le estaba leyendo un texto a Gabriel Ortiz, que pues lo conoce muy bien y fue socio de él, sobre Javier. Sí, pues episodios muy bonitos y recuerdos muy hermosos que quedan en la mente, ¿no, José Luis y Luis Carlos? Pues no. Sí, hay una cosa, Carlitos, para compartir. Permítame, discúlpeme que le quite otro minutico. En un consejo de redacción, como era tan exigente el consejo de redacción, supremamente exigente, no pasa, ahí no se le va, ahí se le baja la caña al que fuera. Eso era Javier, cuando se molestaba, pero eran unas cosas, era contra la pared, era contra que uno sentía que el oxígeno se le acababa en el consejo de redacción, lo que tenían que decir, la seriedad, el sustento, las fallas que tuvo al otro día, no, esto no puede ser. Una vez dijo, ¿con qué clase de periodistas estoy yo acompañado? Es decir, ese tipo de palabras. Yo tenía que mirar el fact, tenía que mirar el fact, revisarlo, pero ya fui cogiendo confianza en el noticiero. Yo creo que es de los periodistas practicantes que más tiempo duró y resistió fui yo. No conozco y nadie me ha contado que haya durado el tiempo que yo duré en el Nacional, entrando como les cuento. Entonces un día de confianza y de negligencia mía, venía por el fax titulada y de Venezuela una noticia muy grande, que era tráfico de armas entre militares venezolanos y colombianos. Y yo miré hasta tráfico de armas de Venezuela y lo boté con los otros papeles, los fases, eso enrollé todo eso, va a la caneca, porque yo le ponía solo lo que sea Colombia, Bogotá, lo que tenía que ver con, salvo que fuera una noticia internacional muy importante. Entonces le ponía a Javier en su escritorio a mano izquierda, su máquina vieja, antes de que llegara el almuerzo del que duraba casi 2 horas y media, llegaba hacia las 2:30, 3 de la tarde, a hacer ese libreto, a escribir en esa máquina vieja, volaba haciendo el libreto, volaba, nos llamaba, ¿qué tiene? Y yo escribiendo de una vez el lead de la noticia. Esa vez el periódico El Tiempo titula tráfico de armas entre militares colombianos y venezolanos y colombianos, y se forma semejante escala a 4 calls, el titular del Tiempo con foto, y dice, ¿quién está? ¿Dónde está José Luis? Yo le digo, aquí estoy, don Javier. Me dijo, ¿usted ya vio esto del periódico? Y todo, no. Le dije, sí, señor, yo lo vi. Dijo, ¿y dónde están? ¿De dónde se lo inventaron? Bueno, y me da
una crítica de la pérdida de confianza, de la falta de seriedad de mi compromiso, pues, delante de todos, ahí estaban, los que le acabo de nombrar, de esa época. Y llamó a la señora al aseo y le dijo, hágame un favor, ¿dónde están las bolsas de la basura? Entonces, tráigamelas. Y las entró la señora ahí, al lado de una chimenea en esa casa de este barrio cerca del Parque Nacional, y me dijo, mientras sigo el consejo de redacción, me busca esa información, tiene que estar ahí. Y bueno, pues uno se arrodilla y se pone a sacar todos esos papeles, se da la espalda y continúa dando las instrucciones al consejo, y así estaba alborotado, con toda razón, por supuesto. Y ahí arrodillado busqué, empecé a mirar papeles, mugre, de todo, bueno, y bueno, como a los 15 minutos encontré el papel y yo no sabía si decirle, no decirle, no, un nudo en la cabeza. Bueno, digo, ¿qué pasó? Y aquí está don Javier. No, dijo, bueno, entonces, y arrancó la pérdida de la confianza, la seriedad, el trabajo periodístico, bueno, lo que era una chiviada para él no podría ser peor que esa que yo le hice. Entonces esa anécdota, pues Marga le algo se le vino como las lágrimas y me dijo, ay, sí, entiéndalo, como que eso producía, pero ese es el gran ejemplo, Fernando, querido Carlos y queridos oyentes, de lo que es un hombre que le enseña a uno, y uno tiene que tener la nobleza de aceptar y decir, aquí está, y eso fue una gran enseñanza para la vida, junto con otras, con uno que otro whisky, con una que otra noche, con sus corre-corres, y bueno, todas esas experiencias, pues lo acompañé muchas veces a reuniones, a sitios, hablábamos muchísimo con él. Bueno, esa es la experiencia maravillosa. Claro. Bueno, entre otras, para no No, alargarme. eso, me imagino que hay muchas, José Luis y Fernando Calderón España. Fernando, ¿quedan más Javier Ayalas? ¿Quedan más hombres de este periodismo en el ámbito? ¿Se está copiando? Porque es que lo tremendo no es que se vayan, porque digamos todos estamos pasando, todos estamos atravesando este camino y pronto partiremos y nos vamos. Pero ¿está quedando, se está copiando algún legado de estas figuras del periodismo en Colombia? Sí, hombre, sí, hombre. Casi todos los oficios o todas las profesiones pues tienen personas un poco más adelantadas que otras, pues dejan mucho, han enseñado mucho a través de la experiencia, de la práctica, del trabajo de campo, del contacto permanente con las actividades que se desarrollan. Entonces, pues uno aprende de esas personas, a veces uno pues pule eso que aprendió y también traslada a los que vienen. Entonces, los legados pues son muy fehacientes, muy palpables y se ven, ¿no? Hoy en día hay un mundo de personas pues trabajando en el periodismo, sobre todo. Hablo del periodismo, no hablo de la comunicación en general, sino del periodismo radial o televisivo o de prensa, que a lo largo de su experiencia pues recogieron también todas estas enseñanzas. Entonces hay un legado pues grande. Yo sé y estoy completamente seguro que uno de los hombres que más aportó a la construcción de un periodismo especializado en Colombia fue Javier Ayala. Es más, yo cuando lo conocí a él por primera vez en Todelar, ya lo identificaba como un periodista económico del tiempo. Y lo veo en la radio y seguí con esa imagen. Y de paso él estaba construyendo una imagen de periodista económico en la radio también, que la llevó a Caracol. Y él siempre a su vida estuvo aliado a esa disposición de tratar periodísticamente los temas económicos del país, y tenía programas económicos, tenía columnas económicas, hacía reportería económica, obviamente sin una especialización que lo excluyera de las otras actividades, no, porque como dice José Luis, pues él fue director de un noticiero, y ustedes saben de televisión, y ustedes saben qué es hacer un noticiero de televisión. Las últimas 3 horas de un noticiero de televisión, eso es un agite tenaz, tremendo, porque uno tiene que salir al aire con notas, con
toda una agenda, digamos, que se traza en un consejo de redacción en la mañana, con una continuidad que hay que seguir, y eso no se puede fallar. La responsabilidad no solo es con el público, siempre se habla de la responsabilidad con la audiencia, ¿no? Pero también hay una responsabilidad con quien le dio a uno el espacio para explotarlo periodísticamente y económicamente también. Entonces, pues eso es un trajín muy, muy grande, muy estresante, y donde los vuelos pues se ponen, los nervios se ponen a volar, y sí, uno aprende mucho de eso de paso, sí, ese contacto, ese frenesí que se desarrolla en una sala de redacción antes de un noticiero de televisión, pues crea también un aprendizaje muy importante, porque ocurren muchas cosas, miles de cosas en un solo momento. Entonces todo eso se aprende, y todos los legados pues los vamos adquiriendo la gente que estaba más adelantada que uno. Yo en locución aprendí desde la primera persona que conocí en Garzón Huila hasta pasando por Neiva, y luego llegamos a Bogotá, y todos me enseñaron, todos los viejos, más viejos que yo, me enseñaron. Todavía me encontraba antes de la pandemia con Álvaro Uribe González, pues una leyenda de la locución, que en su momento fue director de Radio Santa Fe, y bueno, en fin, y yo ahí aprendí mucho en la parte comercial, a Edith Paz, a Ernesto Rojas, a Juan Harvey, obviamente, a los mismos colegas contemporáneos por uno. Estos son oficios que se aprenden a través del contacto y de la experiencia, usted lo sabe muy bien, Carlos. Pues qué bueno, y no podíamos dejar pasar por alto que, y teniendo en la mesa de trabajo a José Luis, que compartió tanto con Javier Ayala y a Fernando Calderón España, que solo por las diosidencias, llamo yo, hoy también nos acompaña con su voz aquí en el Sistema Informativo de las Américas, engalonando esta producción de este sistema informativo. Luz Mari Guerra, rápidamente para, digamos, dejar este ciclo. Sí, dígame, José Luis. Aprovechando este momento histórico, como dicen los políticos, a Fernando Calderón, les quiero dar una chiva. No se me Diga. vaya, y se la voy a compartir, no es buena, infortunadamente, pero quiero decir una cosa en honor a Javier Ayala. Un día, uno aprende hasta de esto, Fernando. Llegó Jesús Garzón, un periodista, y le dijo, usted, son las 11, ¿usted por qué llega a esta hora? Entonces él le dijo con esa voz que tiene, le dijo, don Javier, es que mi señora acabó de tener bebé esta madrugada, entonces estaba en eso. Y Javier, con una risa, se quedó mirándolo fijamente y le dijo, Jesús, yo he tenido 3 hijos y nunca he faltado al trabajo y no he llegado tarde. Eso es una enseñanza. Periodismo por encima, es que uno no puede salir. Mire, eso es un fogón cuando se cierra un noticiero, eso es una alarma, eso es un agite. Cada uno tiene que cuidar sus nervios, sus emociones, y moverse y pensar rápido. Y bueno, esa es una enseñanza. Por ejemplo, la de Jesús Garzón, la recuerdo, estaba parado ahí cuando lo llamó y le dijo, ¿usted por qué llega a esta hora? Y que el consejo, ¿qué? Yo, no, es que mi señora, como si fuera, yo no, si yo he tenido 3 y nunca he faltado al trabajo ni he llegado tarde. El periodismo no tiene esas prioridades, ni digamos, esas condiciones. Aquí que está en consejo, aquí no se puede fallar. Es, uno aprende. Y le aprendí de muchas cosas en las noches y en los días a Javier. Bueno, les quería compartir lo siguiente. Ayer estuve en la colina de la de Sons, que es como mi barrio. Entonces, que es la Macarena, arriba de la Plaza de Toros, arriba de Salmona, de las Torres, del Parque de la Independencia. Ajá. Y estuve hablando con personas muy cercanas a un hombre, para que tome atenta nota Fernando Calderón y queridos oyentes del Sistema Informativo de las Américas. No es nada halagador, no es nada que nos dé optimismo. Hay un hombre que conocemos todos que se llama Antonio Caballero. Está muy mal. Está agonizante. Sus pulmones no le dan más. Me lo contaron gente muy cercana a su familia, por supuesto. Pues recuerden ustedes que es el hermano de Luis Caballero, el gran pintor que muere de sida en Francia.
París. Tiene una hermana que es casada con Mayolo. Mayolo, el gran productor de cine en Colombia, de los primeros del Valle del Cauca, de Cali, de una vida a Bogotá. Mayolo es el esposo de la hermana de los Caballeros, o sea, de Antonio Caballero. Es la única hermana que tiene. Y bueno, pues me cuentan también ayer en la tarde, me cuentan allí en el barrio La Macarena, familiares y amigos que me han contado que está muy mal, que no hay mucha esperanza de que su vida tenga mucho largo aliento, Fernando Calderón. Sería una pérdida también, pues todo tiene su final, decía Héctor Lavoe, pero nada dura para siempre, pero sí es doloroso y es un hombre de lo más importante, de lo más completo, escritor, bueno, lo que conocemos de Antonio Caballero. A él le cuento, don Carlos, a Fernando lo hago partícipe de su condición periodística y a los queridos oyentes. Luz Mari, su Estamos pregunta, preparados. sí, Luz Mari, su pregunta para Fernando Calderón España, su aporte en esta mañana que hacemos este breve, cortico, pero yo creo que valioso homenaje a la memoria grande del periodismo Javier Ayala. Luz Mari Guerra Restrepo, la guerrera de la información, la guerrera de la vida. Luz Mari, a ver si la tengo ahí. Habilíteme su micrófono, Luz Mari, para escucharla en este... Ahora sí, le escucha Fernando Calderón España, Luz Mari. Pues Fernando, con los buenos días, Dios lo bendiga, y digamos, de estas enseñanzas, de lo que nos dejó, yo lo he escuchado, que el buen trato es algo, y usted hablaba de Kapuscinski, y es el ser, antes que periodista hay que ser un buen ser humano. ¿Qué enseñanza o qué nos puede compartir usted precisamente esas enseñanzas que recibió precisamente de Javier Ayala como periodista, ese ser humano que ante todo anteponía y siempre estaba para hacer reír a la misma mesa de periodistas que había en la misma sala de redacción? Sí, a mí me ¿Cuál es ese legado? Sí, a mí me parece, Luz Mari, que en un momento en que el periodismo se adornaba muchísimo porque habían grandes hombres, incluso de la literatura, metidos en el periodismo, y grandes intelectuales, estaba por ejemplo Paneso Robledo metido en el periodismo, y Carlos Lemos Simons, Casa Santa María en la época, había mucho intelectual también en el periodismo, y había periodistas de grandes quilates que comenzaron también en la literatura o que habían estado en la literatura, tanto en la prensa como en la radio. Hubo una época en que había un periodismo, digamos, por decirlo así, no significa que hoy no lo sea, pero por decirlo así era como un periodismo intelectual. Javier convirtió algo que aparentemente, vuelvo y repito, podía ser difícil, en algo muy fácil. Y eso era como reflejo de la misma personalidad de Javier. Era un hombre de Cartago, Valle, que también venía, digamos, de la provincia, la capital de la República, y que había comenzado a destacarse aquí en Bogotá. Convirtió los temas económicos que se trataban en el momento en el tiempo. En esa época había otro periodista económico que era Fernando Barrero Chávez, hoy en día a cargo del Teatro de Cafán, que compartió con nosotros también en Caracol, fue vicepresidente de producción de Caracol. En ese momento se suponía que el periodismo económico era algo demasiado especializado y solamente, digamos, para economistas, ni siquiera para periodistas que votan. Pues Javier se inventó un relato totalmente sencillo, fácil de entender, porque él lo hacía fácil en su explicación. Y así surgieron varios noticieros económicos bajo la égida de Javier Ayala. Yo recuerdo una vez más, Luis Carlos, yo le leí, se llamaba ese noticiero Registro Económico. Me acuerdo que a la misma presentación hacía yo, Registro Económico. Entonces, hacer las cosas fáciles, tanto en la literatura como en todo, ¿no? Aquí vale la pena pues recordar a un Rulfo, a un Hemingway, que escribieron novelas con un lenguaje sencillo y un lenguaje
aterrizado, digamos, salido del pueblo, pero para el pueblo a su vez. Entonces, eso para mí fue muy importante porque los temas económicos los bajó Javier Ayala. Javier bajó los temas económicos a través de todas las oportunidades que tuvo de hacer periodismo, radio, televisión, en el Congreso de la República. Acuérdese que él fue el director del noticiero del Congreso de la República y él hizo un noticiero totalmente diferente desde el punto de vista económico. Es decir, cuando se trataba de información económica, él manejó eso con unas palabras tan sencillas que todo el mundo comenzamos a entender mejor la economía. Pues qué bueno de verdad tener este instante, este momento de reflexión sobre la vida más allá de la muerte. Y creo que he escuchado a un hombre como Fernando Calderón España muchas veces en su escrito más reciente, Tizones de Viernes Santo, que creo que es una obra que debe estar en las manos de muchos colombianos. Pero eso lo llevó y hicimos un trabajo también periodístico con Eliezer y Fernando Calderón España sobre cómo llega Fernando Calderón España a las letras y hace una reflexión de la vida, del periodismo, de la locución y hoy nos lleva y nos congrega la partida de Javier Ayala para reflexionar sobre los momentos vividos en la radio colombiana por hombres y periodistas como José Luis Ramírez y Fernando Calderón España al lado del gran Javier Ayala. Don Fernando Calderón España, gran hombre de la radio en Colombia, gran voz del CIA, Sistema Informativo de las Américas, un abrazo a la distancia y siempre gracias por ese aporte que le ha entregado usted a la comunicación en Colombia, Fernando. Hombre, pues gracias a usted por llamarme esta mañana y permitirme dejar en la memoria de los oyentes el nombre de una persona que fue evidentemente muy importante en el periodismo colombiano. Muchas gracias. Muchas gracias. Fernando Calderón España. José Luis, creo que nos quedamos cortos. Orlando Sopelano también, gran hombre de los medios de comunicación. Como le decía Germán Salgado Morales, el Comanche, hombre, ahí todo el mundo se duele porque es que se pierden esas plumas, se pierden esas ideas, se pierden esos momentos vividos y uno está aquí luchando, arañando con el CIA para que esa radio tradicional no se pierda, no muera, para que exista esa presión, esa angustia, ese respeto por el oyente, ese respeto por la comunicación, José Luis, que es lo que nos ha dejado precisamente Javier Ayala. Señores, estos momentos que brinda el CIA, Sistema Informativo de las Américas, para recordar al gran hombre Javier Ayala. Escuchemos esa voz, escuchemos a ese gran hombre del periodismo en el CIA. Inmediatamente veía uno la cara muy cerca de la de uno. Me impresionaban mucho los primeros planos en ese entonces. Ayala inició. Javier Ayala, muchas entrevistas, mucho legado en el periodismo y es nuestro recuerdo a esta hora. Luz Mari Guerra Restrepo, porque ya llegó Rubén Darío Pérez desde Buenos Aires, Argentina, Red Global Radio. En esta mañana de información, Luz Mari, lo más importante para destacar a esta hora en información de Bogotá y el centro del país, Luz Mari.